Las mamis tienen una tarea tremenda y única, como hemos hablado. Y la Biblia menciona ejemplos de vida de mujeres que sirvieron en el ministerio de ser mamá. Porque si usted, mujer, pensaba que no tenía llamado ministerio, si tiene hijos, ese es su primer ministerio. Ellos son sus pequeños son su primera iglesia, a quienes usted debe instruir, amén. A quienes usted debe de cuidar, de enseñar, de alimentar, de proveer, de cuidarlos, de darles amor. Así que las mamis hacen cosas por sus hijos por amor. Así que el primer ejemplo que quiero mencionar es acerca de la mamá de Moisés, el libertador. Y yo quiero que vayamos a Éxodo capítulo 2. Vamos a estar viendo como 4 historias. No las vamos a leer todas. Los que tienen cuaderno, celular, con sus notas, puede anotarlas y usted puede leer todas las historias que vamos a mencionar aquí en su casa, porque no vamos a ahondar en una historia, sino que tocaremos unos puntos de cada historia y usted puede nutrirse y llenarse en su casa leyendo y yendo más profundo con estas historias que vamos a mencionar. La primera está en Éxodo capítulo 2. En Éxodo capítulo 2 está. Y se trata del nacimiento de Moisés. Y vamos a ver lo que esta mamá hizo, lo que la mamá de Moisés hizo. Vamos a ir al capítulo 2, versículo. Ok. Vamos a leer desde el primer versículo. Esta historia preciosa. ¿Lo tenemos? ¿Estamos listos? Ok, leemos. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Yo cuando leí que era hermoso dije, ¿habré sido yo el que estaba ahí? Bueno, me hice esa pregunta. Le tuvo escondido 3 meses. ¿Cuántos meses? 3. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella una arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, ¿qué vio? Vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Esa es la primera historia, ¿ok? En su casa, ahonde más en esta palabra y pida dirección al Espíritu Santo. Pero yo quiero ver los puntos clave que están aquí acerca de la familia, hermanos. Entonces el primer punto aquí es: Jocabed se llamaba el nombre de la mamá de Moisés. Jocabed, tremendo nombre, ¿verdad? La mamá que tomó una decisión difícil en tiempos difíciles por la fe. Una mamá que tomó una decisión difícil en tiempos difíciles por la fe. ¿Por qué eran tiempos difíciles? Porque había un decreto. El pueblo de Israel estaba en Egipto y entonces estaba creciendo de grande manera que los egipcios se dieron cuenta de que eran mucho más que ellos y hasta más fuertes. Entonces el faraón, el rey, dijo un decreto, una orden, y dijo: hey, vamos a matar a los niños varones que vayan haciendo de las hebreas.
Luego, a las mujeres, a las parteras les dijeron: todo niño que nazca, si es varón, matadlo. Pero las hebreas desobedecieron al decreto del rey y el rey se dio cuenta. Entonces dijo el rey un nuevo decreto: tiren al río a los niños varones que están naciendo. Entonces la mujer Jocabed, la mamá de Moisés, estaba viviendo una situación que muy difícil, porque el que nació, aparte de que era hermoso, era un varón, era un niño. ¿Cuál era el destino de ese niño? Morir. ¿Te imaginas nacer desde ya, apenas naciendo, y que tu destino sea morir? Es feo. Pero la mamá lo guardó 3 meses. Entonces, hermanos, mira, una mujer que tomó una decisión difícil en tiempos difíciles, pero lo hizo por la fe. Dice la palabra que hizo una arquilla y la preparó para que el agua no le entrara, y colocó a Moisés ahí, colocó al niño y la puso en el río. Mamás, les pregunto, ¿creen que fue doloroso lo que hizo? ¿Creen que fue doloroso? Muy doloroso lo que hizo. ¿Saben? Pero lo hizo, no solo lo hizo de forma desesperada, lo hizo en la fe que Dios algo iba a hacer. Lo hizo confiando en que Dios algo iba a hacer. Y entonces lo puso en el río, hermanos. La mamá tomó una decisión difícil. A veces, mamás, estos principios que voy a decir van universal, porque los hombres tenemos que tomar decisiones también a veces en tiempos difíciles. Pero en el tema que estamos hablando, mira, a veces tienes que somos conocedores de Dios, confiar en el plan y propósito que Dios tiene para nuestra familia, en el nombre de Jesús. Por mucho que tratemos de cuidar a nuestros hijos, ellos trataron de cuidarlo ¿cuánto tiempo? 3 meses. Más después no pudieron. Hermanos, nosotros lo que nos toca es aprender a instruir a nuestros niños. Pero saben que ellos van a la escuela, ellos salen con sus amigos. Nosotros como papá, lo que tenemos, papás y mamás, lo que tenemos que tener es fe en que Dios hará algo, en que Dios obrará de manera sobrenatural en la vida de nuestros niños. Nosotros tenemos que orar e interceder por ellos, hacer cosas que el mundo no haría. Tenemos que ser radicales en nuestras decisiones. ¿Sabes? Me encanta algo que dice en esta palabra en el versículo 6. Mira lo que dice. Cuando la abrió y vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, yo declaro en el nombre de Jesús que nuestros hijos tendrán Dios compasión y misericordia sobre ellos. Dios tendrá compasión y misericordia de tus hijos y mis hijos, en el nombre de Jesús. ¿Quieres que Dios tenga compasión de tus hijos? Yo quiero que Dios se compadezca y tenga misericordia sobre mis hijos. Cuando yo hago cosas en fe, empieza a trabajar, porque en este momento el niño ya no está en las manos de sus padres, ha caído en manos de alguien más. Pero esa persona, al verlo, tuvo ¿qué? Compasión. Ya empezó a obrar Dios, ya empezó a obrar la protección y la fe que aquella mujer tenía. Cuando ya no pudo cuidarlo ella, Dios empezará a obrar aquí. Mira, ¿cómo debe ser la familia, hermanos? ¿Cuántos de las mamás
anhelan y cuántos de los papás anhelamos que nuestros hijos, entre ellos hermanos, tengan una relación preciosa y amorosa? ¿Cuántos de aquí queremos eso? Yo quiero eso. Mira esta relación tan preciosa, este amor de hermano del cual una mamá se enorgullecería. Mira, en el versículo 4, cuando fue puesto Moisés en el río, ponga mucha atención, una hermana suya, ¿hermana de quién? De Moisés, se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Hazte una película rápido. Imagínate a la hermana viendo desde lo lejos lo que le pasaría a su hermanito en el barquito que le hicieron en el río. Esa hermana viendo desde lejos lo que le podía acontecer a su hermano. Imagínate esa escena, hermano. Prácticamente era una escena quizás de despedida. Solo viendo, sabes que en ese río habían cocodrilos y de cosas. Entonces esa hermana estaba ahí viendo. Pero saben, entre los hermanos tenemos que estar viendo con ojos de amor y misericordia de cómo podemos ayudarnos entre hermanos. Esa hermana no estaba viendo allí y orando, ay, que se le coma un cocodrilo, ay, que le pase algo, que dé vuelta a la barquilla, que algo le acontezca a este hermano porque para que se quite y yo sea la única. Esta hermana estaba ahí atenta, diga conmigo, atenta a que algo Dios podía hacer. ¿Cuántos tienen hermanos aquí o hermanas? Entonces, hoy aprenderá a cómo poder interceder por su hermana o por su hermano. Una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería, lo que le iba a pasar a Moisés. Y entonces pasa esto. Ella ve que la hija de Faraón descendió a lavarse el río y allí ve al niño. Leímos lo que pasó y mira, en el 6. Y cuando la abrió, vio al niño. Y he aquí que el niño que hacía lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón. ¿Cuál hermana? La hermana de Moisés. Mira lo que le dijo: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Oh, intercedió. Mira qué precioso intercedió. Mira qué preciosa intercesión entre una hermana haciendo intercesión por su hermanito. Ella tenía ya algo en mente. ¿Qué estaba pensando ella? Hoy es la oportunidad. Puedo decirle que puedo ir a llamar a alguien de las hebreas y pues a quien voy a llamar va a ser a su mamá, que es mi mamá. Mira, hermano, hermana, todos tenemos la oportunidad de bendecir a alguien. Todos tenemos la oportunidad de ser de bendición para alguien, y más entre hermanos. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? El que está a su lado es su hermano y su hermana. ¿Qué es lo que debemos hacer? Interceder para bien por ellos o por ellas. Interceder para bien. Tenemos la oportunidad, hermanos, de buscar el bien para los demás. Y las mamás se sienten orgullosas cuando eso está pasando. ¿Es así o no? Mira cuando haces actos de fe. Y la hija de Faraón respondió: ve. Fue entonces la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: mira, hermano, mira cuando dejas las cosas en las manos de Dios y haces actos por fe. Lleva a este niño y críamelo, le dijo a la mamá de Moisés, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Hermano, ¿cree que fue un trabajo ese para la mamá de Moisés? Fue un deleite. Fue un deleite para ella. Cuando tú entregas en las manos de Dios,
eso regresa a ti, hermanito y hermana. Y sabes, mira, escucha, serás bendecido y bendecida por criar e instruir a uno de los instrumentos de Dios. Serás bendecida porque la mamá de Moisés aún recibió pago por cuidar al niño. Tú y yo somos papás de niños y niñas que tienen propósito en esta tierra. Y si tú haces lo que haces con tus hijos por la fe, créeme que tendrás recompensa del cielo. Tendrás recompensa del cielo. No te lo pagarán quizás en la tierra, no sé, pero tendrás recompensa en los cielos si cuidas a un instrumento que es de Dios aquí en la tierra. ¿Saben que hay mamás que se mencionan en la Biblia solo por eso? Y tal era mamá de tal. Solo por eso. Pero se mencionan en la palabra de Dios. Mamás, muchos de ustedes tendrán el ministerio siempre de criar en el temor de Dios a sus hijos, para que sus hijos sean preservados en este mundo, y aunque vivan en este mundo, serán instrumento para Dios. Y ustedes, como decía el hermano, recibirán recompensa, recibirán galardón. Mamás, papás, hagamos nuestro trabajo. Que si nosotros hacemos eso, nuestros hijos volverán a su creador. La mamá fue quien había dado a luz a Moisés y se le fue quitado. Ella lo entregó, pero entonces después volvió a quien le proveyó la vida. En este caso era la mamá de él. Nuestro caso es Dios quien nos da la vida. Así que todos nuestros hijos y nosotros volvemos a nuestro creador y él nos instruye. Eso sí, lo que tienes que hacer, hazlo rápido y a tiempo, porque solo se nos dan por un tiempo nuestros hijos. El tiempo que nuestros hijos viven con nosotros, hermanos, sí o no, que pasa en un abrir y cerrar de ojos. De repente estás poniéndole los calcetines a un pequeño piececito que parece un tamalito, le digo yo a Grace. Y yo le digo, un día de estos le voy a poner un pan de sándwich y me lo voy a comer. Pero de repente, hermanos, están creciendo y los empiezas a ver para arriba. ¿Qué hiciste en el tiempo que Dios te los dio para que estuviera contigo? Vamos a aprovechar el tiempo en el nombre de Jesús. Porque esta mujer, la mamá de Moisés, se lo dio a Moisés por un tiempo. Pero después, cuando fue adolescente, cuando dejó de ser niño, fue instruido con las cosas de Egipto. Pero algo fue sembrado en ellos. Diga conmigo, fe. Hebreos 11:23. Mira lo que dice en Hebreos 11:23. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque lo vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Uno más, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Vamos a leer un versículo más, el versículo 29. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. ¿Cuál es la palabra grande ahí? Fe. Su mamá hizo un acto por fe. Y después su hijo, Moisés, hizo actos por la fe también. Esa fue traspasada. Y ahora su hijo está poniendo en práctica lo que fue enseñado por su mamá. Así que vamos a aprovechar bien el tiempo en el nombre de Jesús. Mamás, en momentos difíciles,
tome decisiones que son difíciles, pero hágalas en la fe, confiando en que Dios tendrá el control de sus hijos en el nombre de Jesús. Y este es el primer ejemplo, la intercesión de una hermana, como lo hizo la hermana de Moisés, diciéndole: wow, ¿quieres que te vaya a buscar una nodriza? Y era la mamá del mismo niño quien fue a buscarla. La mamá recibió recompensa por cuidar a su propio hijo. Le fue pagado eso. Así que usted recibirá recompensa. Ahora bien, lo contrario es cuando la palabra dice: dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos, y no se los impidáis, porque si se los impidís, dice el Señor, si eres piedra de tropiezo para uno de estos pequeñitos, es mejor que te ates una piedra de molino al pie y te lances al fondo del mar. No vamos a hacer aquí piedra de tropiezo para nuestros hijos. Más bien vamos a abrirles el camino para que busquen y entreguen su vida a Cristo en el nombre de Jesús. Amén. Decisiones difíciles en tiempos difíciles se hacen por la fe, no por vista. Así que vamos a pasar a otra historia. El primer punto aquí fue la toma de decisión difíciles en tiempos difíciles por la fe. Vamos a ir a Primera de Reyes 3:23. Primera de Reyes 3:23. Esta es una historia bien preciosa. Pónganme mucha atención en esta historia, hermanos. Mira, antes de empezar a leer, le voy a contar un poquito de esta historia. Habían dos mujeres que eran prostitutas. Y estas dos mujeres vivían en la misma casa. Y cada una dio a luz. Cada una tuvo un hijo. Y aconteció de que una noche, mientras dormían, una de ellas se recostó en su bebé y lo mató. Y cuando ella despertó, se dio cuenta de lo que había pasado. Y agarró el bebé de ella, que estaba muerto, y lo puso a la par de la otra mujer. Y el hijo de la otra mujer estaba vivo y ella lo tomó para ella. A la mañana, al amanecer, la mujer se da cuenta de que el niño que está a la par de ella está muerto, pero se da cuenta también de que no es su hijo. Entonces ella busca ayuda para arreglar esa situación y va donde el rey Salomón. Salomón se considera que fue el hombre más sabio sobre la faz de la tierra. Entonces esta mujer tenía un problema. Le habían puesto su hijo a un niño que no era de ella, que estaba muerto. Entonces vino esta mujer y pidió ayuda a Salomón. Y mira lo que acontece. Las dos mujeres, hermanos, las dos mujeres estaban enfrente del rey en la sala, diciéndole: mi señor, esta mujer ha hecho así. Su hijo murió y me lo ha puesto a mí, y mi hijo, el que está vivo, ella se lo quiere quedar y lo quiere hacer pasar por su hijo. Pero ese rey en realidad es mi hijo, le decía la mujer. Él es mi hijo y ella me lo ha robado. El niño que está muerto es de ella. Y la otra solo callada. Ahora bien, vino el rey y, usando la sabiduría, porque las cosas se resuelven con sabiduría de Dios. Las cosas se resuelven con sabiduría, hermanos. Entonces acudieron a Salomón y le contaron esta historia. Y mira lo que dice en el versículo 23. El rey
Entonces dijo, esta dice, mira el rey, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra, vamos a leer una vez más. Imagínense que aquí está una mujer, ¿ok? De este lado de mi izquierda. Y dice el rey, esta mujer dice que mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Dios conoce a cada una de ellas, ¿ok? Dios está conociendo a cada una de ellas. Y sigue en el 24. Y ahí viene el juicio y lo que se va a hacer para la resolución de este problema. 24. Y dijo el rey, traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la mitad y la otra mitad a la otra. Tremendo, ¿eh? Wow. La mujer que era en realidad mamá del niño, haber dicho, híjole, mejor ni hubiera venido. Mejor no hubiera venido. Mi hijo está a punto de morir. Entonces el rey dijo, vamos a hacerlo así fácil. Traigo una espada y vamos a matar al niño vivo y le vamos a dar la mitad a una y la mitad a la otra. Pero mira, aquí entonces se va a manifestar el corazón de cada uno. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas, ¿qué dice? Se le conmovieron por su hijo. Y dijo, Señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Pero mira, hay signos de admiración ahí. Vamos a leerlo así. Señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Pero mira la otra que dijo. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. Esta fue la mamá del niño que estaba muerto. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis. Ella es su madre. Ella es su mamá. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Hermanos, primero, Dios conoce a cada quien. Él prueba los corazones con justicia. Se revela el corazón quebrantado y el corazón duro. Y sabes, hermano, no importa, aquí la palabra no es por casualidad que se menciona que eran dos prostitutas. No es casualidad. Escucha, el niño vivo representa la vida de esta mujer, porque un hijo es lo que más amas y representa la vida. Entonces, la vida es dada al corazón quebrantado y humillado. La vida se le fue dada a aquella mujer, aunque su reputación era mala, con su corazón amaba a ese hijo y quería la vida de ese niño. No importa cuál sea tu situación actual, si haces un acto de fe por amor y entregas tu vida, que es lo que más cuidamos muchas veces, se nos es dado la vida, hermanos. Se nos es dado la vida. Y esta mujer recuperó a su niño cuando ella con su corazón se le entristeció. Corazón dice que estaba entrañable, estaba triste al ver que su hijo estaba a punto de morir. Y dijo, dadle el niño a ella. No importa, prefiero que el niño viva a que el niño muera. Hermanos y hermanas, dos prostitutas,
Una era de una manera y otra diferente. Una era de corazón malvada. Así que hermanos y hermanas, todos los que estamos aquí, sin importar la situación que tú tienes, si vienes a buscar ayuda con la sabiduría de Dios, se te será concedido el regalo de la vida que solo Dios Padre puede dar. Pero eso sí, la mamá del niño vivo vino a buscar ayuda a la sabiduría. Apeló a la sabiduría antes de hacer algo en contra de la mamá que le quería quitar al niño. Busca la sabiduría de Dios, hermano y hermana, y tu problema será resuelto con la palabra. ¿Sabes qué representa la espada? Es la palabra de Dios. La palabra que corta. Y es la palabra quien alumbra el corazón de una y el corazón de la otra. Fue la espada que reveló quién era quién. Tal vez tú y yo hemos buscado ayuda en otros lugares para solucionar algo, pero esta mujer buscó la ayuda correcta y buscó la sabiduría de Dios. Tú y yo debemos hacer lo mismo. Ante cualquier problema que esté pasando, ante cualquier situación, antes de tomar una decisión equivocada o de venganza propia, vamos a buscar ayuda en la sabiduría de Dios y tendremos resolución del problema en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, hermanos, el siguiente punto es: debemos de buscar la solución de nuestro problema con la sabiduría de Dios. Vamos a ir a otra preciosa historia. La primera fue tomando decisiones difíciles en tiempos difíciles por la fe, que era la mamá de Moisés. La siguiente fue estas dos mujeres con una situación de pecado en sus vidas, pero buscaron ayuda en la sabiduría de Dios y se le fue hecho justicia a una de ellas, porque entregó lo mejor lo que más amaba, que era su hijo. Ella recibió lo que era de ella y lo que Dios tenía para ella. Siguiente, una mamá que se refugia en la palabra y que obedece. Segunda de Reyes, capítulo 4, del 1 al 7. Segunda de Reyes, capítulo 4. Esta es la historia de una mujer, mamá, que buscó y se refugió en la palabra y la obedeció. Leemos desde el versículo 1 al 7. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Mira, una mamá por sus hijos, preocupada por lo que le podía pasar. Querían venir a traérselos para llevárselos como esclavos. Ahí dice siervos, la palabra correcta es esclavos. Y Eliseo, que era el profeta, le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer. Leamos fuerte esto. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: traedme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Mira qué preciosa historia, hermanos. Pero lo que quiero recalcar aquí, un punto que quiero recalcar aquí, y el que quiero que guardes en tu corazón: ¿con qué espíritu e intención me acerco
a Dios. Esta mujer se acercó al profeta que representa la palabra de Dios. El profeta antes representaba la palabra de Dios. Ella se acercó con una situación. Ya no tenía esposo y pronto vendrían unos acreedores a tomar por siervos, es decir, por esclavos a sus hijos. Pero esta mujer, esta mamá, no iba a vivir para ver eso, para ver cómo venían a traer a sus hijos y que se los llevaran como esclavos. Ella tenía fijo en su corazón que sus hijos no eran para ser esclavos de alguien. Hermanas, tú y yo, hermanas y hermanos, tenemos que tener fijo que nuestros hijos no vinieron a este mundo para ser esclavos del mundo, para ser esclavos de las cosas de este mundo. Así que algo tenemos que hacer. Y en este caso, refugiarnos en la palabra. Pero eso sí, hermanos y hermanas, cuando oímos la palabra, debemos obedecer lo que la palabra nos está diciendo. Si no, lamentablemente no veremos ningún resultado. Mira la palabra que se le dijo a esta mujer. Haz cuenta y caso que fuiste tú, ¿ok? Y él le dijo en el 3, después de que ella le dijo el problema que tenía: ve y pide para ti vasijas prestadas, ¿verdad? Primero lo que le dijo, ve. Segundo, en el 4, entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Y cuando una de ellas está llena, ponla aparte. Ok, y ahí empieza la obediencia. Versículo 5 en adelante. Y se fue la mujer y cerró la puerta. ¿Qué dice en el versículo 4? ¿Qué le dijo el profeta? Entra luego y enciérrate tú. ¿Qué hizo la mujer? Se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Hermanos y hermanas, mira, esto funciona así. Recibo una instrucción de Dios y para que eso se cumpla en mi vida, debo obedecerla. El Señor me da una instrucción, hoy ya la tengo. Tal vez esta mujer llegó, no sé, pero muchas veces nosotros llegamos con una situación al Señor y queremos que el Señor en 1, 2, 3 se solucione la situación. Algo, wow, así tremendo. Pero saben, Dios quiere enseñarnos fe también. Y uno de los frutos de la fe es la obediencia, porque la fe sin obras es muerta. Entonces esta mujer puso su fe por obras. Escuchó la instrucción, escuchó la palabra de Dios, la creyó y así hizo. Mamás y papás, ¿con qué espíritu o intención me acerco a Dios? Ella se acercó con el fin de recibir una instrucción y obedecer para liberar a sus hijos. ¿Por qué? En el último versículo dice en el 7, vino ella luego y lo contó al varón de Dios. Hermanos, Dios bendice en grande manera. Dios provee en grande manera. Pero aún cuando Él provee en grande manera, que se ha hecho en tu vida lo que Él dijo que podía pasar, también tienes que venir al Señor a preguntarle: ¿y ahora qué hago? Porque ella no hizo con el aceite lo que ella quiso. Vino aún al profeta y le dijo, vino ella y le contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Wow. En un abrir y cerrar de ojos, la situación de esta mujer cambió. De estar a punto de que sus hijos fueran llevados como esclavos, y ahora tiene para vivir ella y sus hijos. Pero ¿saben qué, hermanas? A veces tienes que ir a pedir ayuda al prójimo, porque ella dijo: ve y consigue vasijas prestadas. Ve a prestar vasijas. Sí o no, muchas veces lo que no queremos es pedir ayuda, porque a veces lamentablemente hay orgullo en nuestro corazón y no pedimos ayuda. No pedimos ayuda.
El profeta le dijo: ve y pide vasijas prestadas. No, no pocas, muchas. Hermanos, debemos de ser obedientes al Señor. Todos aquellos que vienen a esta iglesia, el deseo mayor es que escuches la palabra, la recibas en tu corazón y la pongas en práctica, y verás los resultados del Señor. Vivirás una larga vida y tendrás para ser bendecido y para bendecir a otros también. Mira lo que le pasó a esta mujer, que no tenía esposo. Así que cuando perdió su fuente principal, que era su hombre, vino y se refugió en Dios. Vino y se refugió en la palabra. ¿En dónde y en quién está tu mayor refugio? ¿En dónde y en quién está tu mayor confianza? ¿En quién te refugias en la situación? David dijo: en la angustia yo clamé al Señor. David, un hombre de guerra, se refugió en el Señor. Esta mujer, una viuda, se refugió en el Señor, en su palabra, la creyó, la puso en práctica y vio el resultado. No le quitó ni le añadió. ¿Sabías que si hubieran habido más vasijas, el aceite hubiera seguido saliendo? Pero paró cuando ya no habían más vasijas. Así que el límite muchas veces uno lo pone de la bendición. Así que, hermanos y hermanas, el fruto viene al poner en práctica lo que aquí escuchamos. Yo declaro en el nombre de Jesús que en tu corazón hoy mismo está cayendo esta semilla, y yo declaro que está cayendo en buena tierra y hará fruto al 100% en el nombre de Jesús. Y ya no haremos más difíciles las cosas. Alguien con una dirección, dígame si no es fácil llegar a un lugar que no conoces con el GPS. Es muy fácil, pero trate de ir a un lugar sin GPS que no conoce, más si está lejos. Tardará más, gastará más gasolina, gastará más tiempo y mucho dolor de cabeza. Es mejor tener dirección que andar perdido buscando por nuestras propias fuerzas solucionar algo que en Dios se puede solucionar más fácil. Me encantan los ejemplos de estas mujeres que pidieron ayuda. Así que, mamás, refúgiese en la palabra de Dios y obedézcala. Dios tiene una palabra para ti. Dios es el que tiene todo lo que usted y yo necesitamos. De la manera en que esté, refúgiese solamente en el Señor, en su palabra, y obedézcala en el nombre de Jesús. Mira, hermano y hermana, podemos decir que el milagro más grande de esta mujer fue que el aceite no paró de fluir, de salir. Pero para mí no es el mayor milagro, porque Dios, para Él no hay nada imposible. Entonces, para mí el mayor milagro aquí es la obediencia de la mujer. Hermanos, ese es el milagro más grande hoy en día, que nosotros podamos obedecer. Cuando Daniel estaba en el foso de los leones, es sorprendente cómo no se lo comieron los leones, ¿verdad? Pero saben, para mí no es el mayor milagro que los leones no lo tocaran, porque Dios lo cuidó y lo protegió. Para mí el mayor milagro es la fe de ese hombre y la certeza de lo que él creía. Así que para mí, hermanos, el mayor milagro que yo veo aquí es la obediencia de esta mujer a la palabra de Dios. Yo declaro que el milagro más grande pasará en ti y en mi vida, y nos convertiremos en hombres y mujeres obedientes a la palabra de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos.
Porque si no, de nada sirve, solo seremos oidores. Pero la Biblia dice, no ser solo oidores, sino hacedores. Amén. Una mamá que se refugió entonces en la palabra y obedeció. Siguiente, una mamá que cumple sus promesas. Primera de Samuel, capítulo, vamos a ver, Primera de Samuel. Ok, capítulo 1. Esta es la historia se llama Ana. Y el punto aquí es una mamá que cumple sus promesas. Era una mujer que no podía tener hijos y que era perturbada por su rival, por decirlo así, que tenía hijos y la atormentaba. Y ella se sentía triste, agobiada, al punto que ni comía ni bebía nada, por lo triste que se sentía. Pero entonces un día, escuche esto, como le digo, hermano, lea la historia completa en su casa. Mira, un día ella tomó una decisión de hacer esto. Una mujer que estaba triste porque no podía tener hijos, pero hizo una promesa. En el versículo 9 dice así, capítulo 1, versículo 9. Lea conmigo. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová. ¿Y qué hizo? Y lloró abundantemente e hizo voto diciendo, es decir, hizo una promesa. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, ¿qué le dijo que iba a hacer? Yo lo dedicaré a Jehová. ¿Cuántos días? Todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Eso es porque había un voto que se llamaba voto nazareo. No le cortaban el cabello, era consagrado al Señor. Entonces, hermanos, no quiero alargar en esta historia, usted puede leerla en su casa. Solo quería leer el momento en que ella hace la promesa. ¿Cuántos de aquí hemos hecho promesas al Señor? Algunos hemos hecho promesas. ¿Cuántas de esas promesas usted y yo hemos cumplido? ¿Una? ¿Dos? ¿Tres? ¿Menos una? ¿O menos dos? ¿O menos tres? Pero siempre le recordamos al Señor, Señor, cumple tus promesas. Pero es tiempo ahora, mujeres y caballeros, de cumplir las promesas que le hemos hecho al Señor. Porque Él es fiel. Y si nosotros no seguimos cumpliendo las promesas, ¿cuál es la palabra que nos corresponde? Infieles. Ana hizo lo que hizo, lo hizo. Lo consagró al Señor y de ahí se levantó un hombre llamado Samuel, uno de los mayores profetas que Dios ha dado en la historia. Él fue el que ungió al rey David. Samuel fue el que ungió a David y dio dirección a Israel para tener muchas batallas en toda su historia. Así que, hermanas y hermanos, Dios es cumplidor de promesas. Y si el carácter de Dios es cumplir promesas, usted y yo tenemos que tener el mismo carácter también. Cumplir las promesas que le hacemos al Señor. Dios te ha concedido lo que querías. ¿Te ha concedido Dios lo que querías? ¿Te ha concedido Dios lo que buscabas? Y aquí yo hablo aquí habla de hijo, pero a lo mejor tú necesitabas otra cosa que hoy Dios te lo dio, ya sea trabajo, un hijo, una posición, que se abrieran las puertas para algo, no sé. Ahora, ¿qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? Hoy
ya me lo dio el Señor, hoy es mío o sigue siendo del Señor. Hermanos, muchas veces recibimos y nos atesoramos y se nos olvidó quién lo dio y las promesas que hicimos al Señor. Entonces, en Ana se reveló algo. Se reveló que su corazón era honesto, que su corazón era íntegro y era un corazón que cumplió lo que dijo. Porque cuando nació el niño y cuando dejó el niño de tomar pecho, entonces lo llevó al sacerdote y lo dejó ahí. Y la Biblia dice que le dio más hijos a ella. Mira lo que pasa, hermano. Hermanas, vamos a cumplir lo que hemos dicho a Dios que vamos a hacer en el nombre de Jesús. Amén. Aunque cueste. ¿Usted cree que no le costó a Ana sacrificio hacer eso? Tras que no tenía y ahora que tiene, lo da. Mamás, ¿piensan que le costó? Claro que le costó, pero lo hizo. Había una promesa. Cumpla las promesas que le ha hecho al Señor en el nombre de Jesús. Retome las promesas que le dio y hágalo con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Amén. Ok, para finalizar. Para finalizar, Lucas capítulo 1. Entonces el punto anterior fue una mamá que cumple sus promesas. Lucas capítulo 1, versículo 38. Esta es la historia de esta mujer muy, muy especial. Esta es la historia de María cuando el ángel se le apareció y le dijo que iba a dar a luz a un niño. Pero este niño iba a ser engendrado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Era una joven ella, no estaba casada. Y cuando el ángel le dijo eso, le dijo así en el versículo 35. Vamos al 35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, versículo 38, ¿qué dijo? He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Nuestra entrega a Dios es sacrificial. ¿Sabe por qué? Porque esta mujer tenía un gran peligro. En aquel tiempo, hermanos, una joven como ella, sin casarse, y estaba embarazada, lo que le tocaba a ella era recibir piedras hasta la muerte. Entonces, ella venció un montón de cosas en sus pensamientos. ¿Cuántos comparten conmigo que muchas veces los enemigos más grandes de nosotros son nuestros propios pensamientos? Que no lo vamos a poder lograr, no se va a poder, el mundo me va a juzgar. Ella podía pensar eso, hermanos. Soy joven, ni me he casado. ¿Y qué va a decir mi esposo si sabe que no hemos tenido nada de intimidad, no hemos tenido nada que ver? Y yo le salgo con que estoy embarazada. Pero sabes, aquellas personas que le dicen esa palabra clave al Señor y le dicen, hágase en mí según tu voluntad, tienen el respaldo del Señor. ¿Sabe por qué? Porque otro ángel, no el otro ángel, el mismo ángel le explicó a su esposo la situación que estaba pasando. ¿Cómo se llamaba el esposo de María? José. Chepe.
era con quien estaba juntado, pero no eran casados. Entonces él viene, el ángel, y le explica y le dice: recíbela, porque el hijo que va a engendrar es del Espíritu Santo. Así que, hermanas, José la recibió, y aún no solo la recibió, ¿qué hizo? La protegió. Hermanas, mujeres, aleluya. Jamás hubiera pensado esto en mi pensamiento. Tú le dices al Señor: hágase conmigo según tu voluntad, y Dios se encargará de hablar al corazón con quien Él tiene que hablar, en el nombre de Jesús. Amén. Ella dijo: hágase conmigo según tu voluntad. Entonces Dios se encargó de hablar con José. Espero que hayan entendido esto. Espero que hayan entendido esto. María en su mente: ¿cómo le voy a explicar a mi novio con quien me voy a casar? ¿Cómo le voy a explicar? No te preocupes, yo voy a hablar a su corazón. Aleluya, Padre. Esto está precioso, hermanos. Esto me encanta. Así que, mujer, hombres, déjale las cosas a Dios. Tú dile: heme aquí, Señor, y Él hablará al corazón de tu esposa y de tu esposo personalmente, en el nombre de Jesús. Así como Él lo hizo con José.